morsa o foca, también tiene una estructura parecida. El elefante de la misma forma, y hasta una mosca deja ver una disposición apta para cumplir una función. ¿Qué tiene que ver esto con la arqueología? Primero, ver que nosotros no siempre nos dedicamos a una anatomía descriptiva. En algún momento hay que hacer y hay que utilizar ejemplos de otras especies. La evolución de Darwin, la teoría de la evolución, comprende y está asentado sobre eso, en comparaciones, en semejanzas y diferencias. En este caso, fíjense, se utiliza las semejanzas para ver que no importa la especie, la organización anatómica de cada una de las especies tienen denominadores comunes. En este caso, en relación con el movimiento, ¿cuál será el elemento introductorio aquí? El elemento introductorio es que para cumplir cada una de sus funciones, el ser humano y las especies necesitan estar articulados. Entonces, el hombre, podemos poner, si gustan, los mamíferos, son seres articulados, necesitan de las articulaciones. La articulación es un requisito indispensable para el desplazamiento, para el movimiento, es decir, para el movimiento y para la locomoción. La anterior clase hacíamos una comparación donde decíamos, nos pongamos un ejemplo y veamos qué pasaría si no tendríamos articulaciones. Y la deducción colectiva es que es imposible que haya movimiento. Entonces, ¿qué se define, qué se debe entender por articulaciones? Y fíjense, aquí parece algo fuera de contexto y después lo vamos a explicar. Dice, las articulaciones se refieren a un conjunto de estructuras que unen uno o más componentes del esqueleto. Es decir, son estructuras, es así, que tienen por función unir dos componentes de hueso con hueso o hueso con cartílago. Entonces, aquí hay algo contradictorio. Aparentemente, vamos a ver que no. La definición de una articulación no implica en ninguna parte este movimiento. ¿Sí? Dice, es la forma en la que se unen estructuras óseas entre sí o entre hueso y cartílago y punto. Es una forma de unión, nada más. ¿Por qué dice eso? Porque como vamos a ver luego, hay articulaciones que de hecho son inmóviles, no se van a mover. Entonces, no todas las articulaciones se relacionan con el movimiento. Muchas, 90% lo van a hacer, pero hay otras que no. Entonces, un concepto, cuando uno anota un concepto, cuando a ustedes lo pregunten, acuérdense que la idea básica de una articulación es la forma en la que se unen huesos. Ahí ya está el 99%. O hueso con cartílago. Y vamos a otro poquito y cubrimos el 100%. No lo vinculen a movimiento. O si van a vincularlo, expliquen, ya requiere una explicación más larga. ¿Quién estudia a las articulaciones? Una rama de la ciencia que se llama la artrología o sindesmología. Ahora, todas las articulaciones no poseen el mismo valor ni la misma importancia. De hecho, cada una en su medio será importante, pero en general, para el estudio del médico especialmente, no todas las articulaciones son importantes. Hay más importantes y menos importantes. Ahora, luego viene la clasificación. Y la clasificación que ven ahí es la más antigua, que es la de Galeno. Galeno clasificó a las articulaciones según la amplitud del movimiento.
en articulaciones que gozan de amplio movimiento, articulaciones que tienen movimiento reducido y articulaciones que no tienen movimiento. Entonces, fíjense que no todas las articulaciones tienen movimiento. Entonces, las articulaciones facilitan muchísimo el desplazamiento, pero no todas las articulaciones se mueven. De hecho, vamos a comenzar su descripción con esas. Las articulaciones que carecen de movimiento se denominan también sin artrosis, y de acuerdo a la clasificación por el tejido del que están compuestas, esa es otra clasificación, ahí ven ustedes a las articulaciones fibrosas. ¿Por qué se llamarán articulaciones fibrosas? Porque en su composición tienen tejido fibroso. Esas son las articulaciones fibrosas. ¿Dónde se las encuentra? Se encuentran en las articulaciones del cráneo, entre los huesos del cráneo, entre los huesos del esqueleto de la cara, generalmente. Se desarrollan por osificación endomembranosa. Acuérdense que se trata de huesos planos en su mayoría. Y en movimiento no realizan ese movimiento. Ahora, cuando nosotros tengamos que describir una articulación, lo primero que tenemos que hacer es poner la clasificación general. Son articulaciones fibrosas, son articulaciones cartilaginosas, son articulaciones sinoviales, qué sé yo. Luego de eso, de la clasificación grande, viene la clasificación más particular. De ese grupo, en este caso de las articulaciones fibrosas, hay variedades. ¿Qué es? ¿Es fibrosa? Sí, pero ¿cuál? Sutura, sindesmosis, gonfosis, ¿qué es? Esquindelesis, ¿qué es? Entonces, se hace primero la clasificación general y luego se hace la particular para el tipo de articulación. Entonces, nos adelantemos. Cada tipo de articulación, cada variedad de articulación general tiene otras subclasificaciones o variedades. Entonces, dentro de este grupo están las suturas. Las suturas, por la forma en la que está, fíjense, parecería que se hubiera agarrado una aguja en una tela y se le hubiera hecho una sutura. Las suturas, a su vez, pueden ser de tipo dentada, como la que ven a la izquierda, escamosa, como la que ven a la derecha, articulaciones planas o armónicas, como la que tienen los huesos nasales, planas, como juntar dos hojas, o armónicas. Entonces, cada una de ellas va a tener un ejemplo. Por ejemplo, en las suturas dentadas, la sutura interparietal, las frontoparietales, las parietoccipitales son ejemplos de suturas dentadas. La sutura escamosa está acá en el borde inferior del parietal con el borde escamoso del temporal, ¿no? Ahí está el mejor ejemplo de sutura escamosa. Las suturas planas, acabamos de ver, y ese es el ejemplo que está ahí. Los huesos nasales, los huesos propios de la nariz, son los que se articulan de esa forma. Hay articulaciones, como las gonfosis, que se refiere cuando el hueso forma cavidades. Forma cavidades y en esas cavidades se van a implantar piezas dentarias, es decir, va a formar alvéolos para la implantación de los dientes. Entonces, esa es otra variedad. Ahí estamos viendo varias suturas, estamos viendo suturas dentadas, estamos viendo la sutura escamosa. La sutura escamosa es una sutura en que dos huesos desarrollan sus tablas, tabla externa y tabla interna, de manera inversa. Unos con la tabla externa
crece más y se sobrepone como las tejas de un tejado, así dice la descripción clásica. Y la otra parte, al revés, desarrolla menos su tabla externa y desarrolla más su tabla interna, de manera que hay un espacio mucho más sólido, mucho más grande en esa región, ¿no? Entonces, eso es una estructura escamosa. Y bueno, estamos viendo a las gónfosis, se llaman la manera particular de formar cavidades, de formar alvéolos donde se vayan a implantar los dientes. La sindesmosis es una variedad donde se unen los huesos por medio de membranas y ligamentos extraarticulares, pero que dan o tienen la propiedad de evitar cualquier tipo de movimiento. La diferencia es que son membranas, son ligamentos los que van a unir fuertemente a las estructuras y van a evitar su desplazamiento entre ellos. Por supuesto, ya la pierna tendrá, según las articulaciones del extremo proximal o distal, tendrán sus movimientos, pero en este momento la sindesmosis lo que hacen es evitar el desplazamiento al máximo. La diferencia está en el componente membranoso que lo hace. Las gónfosis se las puede ver mejor aquí, cómo forman sacos alveolares o estructuras alveolares que sirven para implantación de las raíces de los dientes. Y tenemos la única articulación en esquindelesis, que se pregunta cuál es la única esquindelesis del cuerpo humano. La esquindelesis es la articulación esfenogomeriana. ¿Y cómo se puede definir? Fíjense, esfenoides, cara inferior del cuerpo del esfenoides, borde superior del gómero, aquí en rojo el gómero, ¿sí? El esfenoides, la articulación esfenogomeriana. Voy a ver si puedo, creo que me olvidé, aquí. Aquí está la explicación de la esquindelesis. En la esquindelesis, la cara inferior del cuerpo del esfenoides en la línea media forma una cresta, que es la cresta superior, la que está arriba, que encaja perfectamente en una superficie excavada, escotada, inversa, es decir, hace una lámina primero y termina abierta hacia arriba. Entonces, como ustedes ven, una cresta se introduce dentro de una escotadura, de manera tan perfecta que no hay movimiento. Por eso la esquindelesis pertenece a este grupo. ¿Cuál es el ejemplo? Otra vez, la única articulación esfenogomeriana. Cuando nos toque revisar huesos de la cabeza, lo vamos a estudiar. Bien, me olvidaba antes. Si nosotros estamos aceptando que estas articulaciones no tienen movimiento, no se van a mover, y hemos dicho que mucha de la definición de una articulación es el generar mayor o menor movimiento, entonces la pregunta lógica sería: ¿cuál es la función de una sutura? ¿Cuál es la función de una sinartrosis si no va a tener la capacidad de producir movimiento? O sea, si yo no necesito que se mueva, ¿para qué hay esa articulación? ¿Alguien? ¿Cuál es la función? Puede ser, pero la pregunta es: ¿por qué necesitamos articulaciones que no se muevan? Para la protección. Y sí, entonces, pero tenemos que entenderlo. Fíjense, el ejemplo clásico de la cinemática, cuando yo tengo que explicar fracturas en la bóveda craneana, yo tengo que asumir por un momento que no hay ninguna articulación. Y una persona cualquiera en estas fiestas de carnaval se ha pasado de la raya y alguien lo ha puesto en su lugar y le ha dado un
fuerte golpe en la cabeza. Los huesos tienen resistencia, pero los huesos esponjosos, si bien ofrecen protección, hay un punto que si se vence esa fuerza, se va a producir una fractura. Esa fractura, cuando la resistencia del hueso es vencida, entonces va a producir una partición de esa tabla, de las tablas que tiene en su composición. Y esa fractura, ese trazo de fractura, va a seguir varias líneas, seguramente, de acuerdo a la forma del impacto. Si esto no tiene un límite, un solo golpe aquí puede correr hasta este otro lado. Entonces, de acuerdo a la cinemática, podemos decir que los traumas, las fuerzas que golpean a un cráneo, en algún momento, si lo vence esa fuerza, van a originar una fractura. Esa fractura se va a desplazar. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentren una sutura, por ejemplo. Encuentra una sutura, llega a la sutura, pero las fuerzas de presión son absorbidas, son apagadas, son amortiguadas. Y ese trazo de fractura no va a seguir al otro lado, se va a absorber ahí. Si quieres romperle la cabeza al otro lado, otro golpe, ¿sí? Entonces, esa es la función. Le agradezco a su compañera, decía, la protección, a eso se llama la protección. Entonces, las articulaciones, de alguna forma, y estamos hablando especialmente de las suturas, van a cumplir esa función de protección. Seguimos. Ahora vamos a entrar a las articulaciones de poco movimiento. Las articulaciones de poco movimiento reciben el nombre de anfiartrosis. Y aquí hay que hacer una precisión en cuanto se refiere a su etimología. Anfiartrosis no significa literalmente poco movimiento. Más bien la palabra anfi significa ambos. ¿Y eso cómo es? Aquí lo que dice es una articulación que tiene ambos. ¿Ambos qué? Entonces, fíjense, a este lado están las articulaciones fijas y a este lado están las articulaciones móviles. Hay una ley que dice que mientras más movimiento tiene una articulación, es más fácil que se produzca una luxación. Mientras más movimiento tiene, más fácil que luxar es. La articulación de más amplio movimiento, ¿cuál es en el cuerpo? La articulación del hombro. Es la que más fácilmente se puede mover, en todas direcciones, pero es la que más se luxa. ¿Sí? Y una articulación fija, ya hemos visto, no se mueve para nada, cumple una función de protección. Entonces la palabra anfi significa que tiene las dos cosas. Y aquí lo vamos a ir viendo enseguida qué significa. Quiere decir que por un lado no se mueve, pero por otro lado se mueve. ¿Y eso cómo lo entendemos nosotros? Como articulaciones de poco movimiento. Entonces, la palabra anfi no quiere decir poco movimiento, quiere decir que tiene de los dos. Bien, entonces, y se llaman articulaciones cartilaginosas porque el tejido predominante en esa articulación es el tejido cartilaginoso, es el cartílago, el principal ahí. Ahora, una diferencia, carecen de cavidad sinovial. Fíjense, en eso se diferencian del tercer grupo, que son las articulaciones de amplio movimiento o articulaciones sinoviales, las que tienen membrana sinovial, las que tienen líquido sinovial. Estas no lo tienen. Entonces, carecen de cavidad sinovial, ¿sí? Y sus superficies tienen cartílago articular, pero también tienen tejido fibroso. Tejido fibroso que mezclado con tejido cartilaginoso van a formar un tejido fibrocartilaginoso. ¿A mí qué me importa que sea fibrocartilaginoso? El problema es
que estas articulaciones van a comenzar como un cartílago, o sea, van a ser flexibles, pero van a terminar fibrosas. Y si se fibrosan, el movimiento va a disminuir. Entonces, si ustedes pueden ver las maravillas que hacen los adolescentes de 16 y 17 años en la gimnasia, en el patinaje, esa contorsión del cuerpo, y compárenlo con una persona de la tercera edad, que cuando se le cae algún objeto tiene que agacharse para recogerlo. ¿Cuál es la diferencia? El tejido fibroso de esas articulaciones se ha calcificado y cumplir esa función es imposible. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es una articulación cartilaginosa, pero otra muy diferente es una fibrocartilaginosa. Sigamos. Además, cuentan con ligamentos y en eso se parecen a las articulaciones sinoviales. Entonces, como ustedes ven, ahora sí se entiende anfiartrosis. Tiene un poco de las fibrosas, pero también tiene un poco de las articulaciones sinoviales. Se desarrollan por un proceso llamado osteogénesis osteocartilaginosa, cuya descripción le corresponde a la embriología. Las variedades, otra vez, clasificación grande, clasificaciones chicas, hay dos variedades, dos tipos en esta articulación: la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis. En la sincondrosis, la unión de los huesos es por cartílago hialino, que actúa temporalmente y luego es reemplazado por huesos, ¿no? Entonces, cuando el material que era cartilaginoso después se ha vuelto hueso, a ese proceso se llama sinostosis. ¿Dónde se observa mejor? En la sincondrosis, ¿sí? En la unión de los cartílagos entre las costillas y el esternón, todos tenemos a ambos lados del esternón cartílago. Ese cartílago nos va a ofrecer flexibilidad, amplia respiración cuando somos jóvenes, pero se va a osificar. Y si decimos a una persona de edad que insufle su tórax y lo elimine, vamos a ver que prácticamente los diámetros no cambian mucho por ese proceso de sinostosis. ¿En quiénes se da? En la sincondrosis. ¿Qué son las sincondrosis? Articulaciones, una variedad de las articulaciones cartilaginosas. ¿Dónde más se puede ver esa situación? En las epífisis de los huesos largos. Si ustedes se ponen a pensar, hemos dicho que en las metáfisis y en las epífisis los huesos van produciendo su crecimiento. Si ese proceso cesa, aparece una sinostosis, también se va a limitar el crecimiento. En el caso del coxal, el coxal comienza con un tejido cartilaginoso entre los tres huesos primitivos, ilium, isquion y pubis, pero termina convertido en hueso único. Y así podemos poner varios ejemplos. La sínfisis. En la sínfisis, la característica es la presencia de un cartílago, de un fibrocartílago. Ustedes, como yo, lo conocemos mucho. Esta es la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, es la forma en la que se unen los dos huesos pubis. Estos tienen un fibrocartílago y como ustedes se fijan en cada uno de los ejemplos, sí se produce movimientos, pero el movimiento es muy limitado. En la mujer, este fibrocartílago le da una unión sólida a las dos sínfisis del pubis. En el momento del parto, la mujer embarazada, en el momento del parto, tiene una acción hormonal, interviene una hormona, la hormona relaxina, que lo que hacen es ablandar este fibrocartílago. Este fibrocartílago se relaja
puede aumentar el diámetro entre los dos bordes de la sínfisis del pubis y favorecer ligeramente la progresión de la cabeza fetal. Parece poco, pero en muchos casos es importante, sobre todo cuando el diámetro de la cabeza del feto es muy grande. Vamos a ver que sí se puede favorecer el parto. Después del parto vuelve a desaparecer esa hormona y otra vez esta articulación es una articulación sólida, ofrece protección. Fíjense, una anfiartrosis por un momento facilita, permite el movimiento, pero por el otro lado mantiene la protección. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando hay accidentes automovilísticos, no hay luxaciones. Es muy raro encontrar luxaciones a nivel de la sínfisis del pubis. Más fácil es encontrar fracturas en el coxal. Eso nos muestra la capacidad y la fortaleza que tiene esta articulación. Lo mismo sucede con el fibrocartílago de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales están entre vértebra y vértebra. Comienzan con una parte central muy cartilaginosa y una parte fibrosa periférica, pero termina, en la tercera edad, termina formando una sola fibra, tejido fibroso. Y ahí es donde comienzan las dificultades en el movimiento, especialmente de la columna. El movimiento en la columna, fíjense, la articulación entre vértebra y vértebra parece mínima. Claro, entre vértebra y vértebra parece mínima, se mueve muy poco. Pero si lo sumamos a toda la columna vertebral, entonces se puede entender esa flexión que puede tener una columna. Una columna en su conjunto es bastante flexible. Y la columna cervical se puede poner mucho más claro de ejemplo. Bien, y pasamos al tercer grupo de las articulaciones sinoviales o las articulaciones del tipo de las diartrosis. Las diartrosis se refiere a las articulaciones de amplio movimiento. Las articulaciones sinoviales se llaman así por su composición. Su composición básica es que cuentan con membrana sinovial que segrega un líquido, que es el líquido sinovial. Entonces, la articulación entre estos huesos es discontinua, ya que presentan al centro una membrana, por lo general, que contiene líquido sinovial. Por lo tanto, el movimiento es más fácil, es más amplio. Gracias a ese líquido sinovial, gracias a esa cavidad sinovial, es que estas articulaciones lo que mejor hacen es facilitar el movimiento. De hecho, cuando estudiemos las articulaciones, vamos a ir viendo cada una de estas variedades. Entonces, internamente están recubiertas por membrana sinovial, segregan líquido sinovial y están dentro de una cavidad, la cavidad sinovial. Y bueno, tiene, además de una cápsula articular, tiene ligamento. Ahí estamos mostrando la articulación del hombro. Estamos viendo que las dos superficies articulares no están en contacto directo. Hay un cartílago articular y hay un espacio donde está el líquido sinovial, y lo que está en el corte es la cápsula articular que normalmente está tapizando toda esta superficie. Estamos viendo en esta otra imagen la articulación de la rodilla. Estamos viendo justamente los meniscos de la rodilla, y el procedimiento para sacar esta fotografía es la introducción de un aparato, el artroscopio, que entra dentro de la cavidad articular. Fíjense, se puede manipular, se puede suturar, se puede cortar, se puede quitar dentro de la articulación de la rodilla. Entonces, estamos viendo esa característica
principal de una articulación. Elementos articulares. Aquí viene lo complejo ahora. Cada diartrosis, en mayor o en menor medida, presenta estos elementos. ¿Qué presenta? Presenta superficies articulares, cartílago articular, labios o rodetes articulares, discos o meniscos, cápsula articular, ligamentos articulares, sinovial, la cavidad sinovial, líquido sinovial, membrana sinovial, pero además presentan una vascularización y una inervación. Y en esta presentación ya vamos viendo los conceptos más elementales de cada uno de ellos. Esta presentación solamente es una introducción. Después, en cada articulación, en cada uno de estos elementos hay que irlos describiendo. Entonces, ¿qué son las superficies articulares? Las superficies articulares, entonces, son aquellas superficies que van a entrar, es la parte de la epífisis o es la parte del hueso que va a introducirse dentro de la cápsula articular, la que se va a relacionar con el otro hueso. En otras palabras, una superficie articular puede ser una parte bastante grande, pero es solamente la parte que va a relacionarse con la otra superficie, ¿sí? Entonces, fíjense, estos otros elementos o este lado no son superficies articulares. Es la parte que va a entrar en contacto con la otra parte correspondiente del hueso. Ahora, de acuerdo a eso, las diartrosis, de acuerdo a la forma de las superficies articulares, van a poder cumplir movimientos. Movimientos que van a seguir ejes. Por lo tanto, de acuerdo al número de ejes que tenga el movimiento, serán uniaxiales, un solo eje, serán biaxiales, dos ejes, o serán multiaxiales, ¿no es cierto? Según la cantidad de ejes que permita moverse a esa articulación. La articulación del codo es el mejor ejemplo de una articulación uniaxial. Flexión, extensión, flexión, extensión. Es todo lo que hace la articulación del codo, ¿sí? Las articulaciones biaxiales, ¿no? La articulación de la mano, ¿sí? Que si ustedes se fijan, hay flexión y extensión también, pero puede tener movimientos de lateralidad. Hay dos ejes. Y las articulaciones multiaxiales, la articulación del hombro, que hemos dicho, puede hacer la circunducción. Bien, ¿qué es el cartílago articular? Ya hemos indicado, el cartílago articular es ese componente de cartílago que reviste la superficie interna de las superficies articulares. Evita el desgaste, su espesor es variable. No posee vasos sanguíneos, eso es importante. Y se nutre por imbibición. Imbibición quiere decir que los nutrientes le llegan siguiendo la difusión a través de una membrana. Rodete, disco y menisco articular, los vamos a ir describiendo según corresponda. Son dispositivos, en general son fibrocartílagos, que mejoran la concordancia, ¿sí?, entre dos superficies. A ver, un ejemplo. Voy a ver si hay alguna imagen. Aquí. Este es el mejor ejemplo para que se pueda entender qué es la concordancia. Cuando estemos viendo el miembro superior, vamos a llegar a la articulación del hombro, y en la articulación del hombro vamos a ver que por un lado está la escápula y por otro lado está la cabeza del hombro. Pero si ustedes se fijan en ese hueso seco, la superficie articular, la cavidad glenoidea de la escápula, y la comparan con la cabeza, van a decir, aquí no hay concordancia. La superficie articular de la cavidad glenoidea es muy pequeña y el tamaño y el volumen de la cabeza humeral es grande.
¿Cómo puede coincidir? Eso es concordancia. Bueno, ¿cómo coincide? A través de un cartílago o un rodete articular en esa región. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es concordancia? Cuando hay superficies diferentes, para que concuasen, para que sean más o menos iguales, la superficie ósea utiliza un cartílago. Si ustedes ven el hueso de un esqueleto, el cartílago ya no hay. Y entonces aparece una discordancia, una cavidad glenoidea pequeñita, una cabeza grande. Pero si lo ven en estado fresco, van a ver que esa cavidad glenoidea está alrededor de ella, tiene este fibrocartílago, tiene este rodete. Y gracias a él, el hombro puede cumplir todos esos movimientos. ¿Qué más? Hay cavidad articular, cápsula articular y ligamentos articulares. Vamos por la primera, por cavidad articular. ¿Qué es una cavidad articular? La cavidad, como su nombre lo indica, es un espacio. Es un espacio pequeño, yo diría de dimensiones variables, depende de la articulación. Herméticamente cerrado, eso sí, siempre bien cerrado. ¿Por quién? Cubierto por la membrana sinovial. ¿Dónde está? Ni nos adelantemos. ¿Dónde está la membrana sinovial? Tapizando la cara interna de la cápsula. Es decir, que cuando nosotros vemos la cápsula, externamente está cápsula, pero internamente está la membrana sinovial por dentro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el líquido sinovial, ahí es donde están las superficies articulares, ahí está el cartílago articular, y todo este conjunto hace que nuestro movimiento sea armonioso y no andemos por la calle sonando como bisagra, sino movimientos ágiles y dinámicos. Me paso al siguiente. Entonces, ¿qué es la cápsula? La cápsula es el medio de unión fundamental de la articulación. La cápsula reviste toda la articulación más allá de sus superficies articulares. Es mucho más amplia. Y vamos a describir en cada una de las articulaciones que abandona incluso en algunos casos hasta la epífisis para llegar muy cerca de la metáfisis. En ese afán de individualizar y de envolver y de darle una cavidad hermética. Reviste completamente la articulación y se fija al contorno de las superficies articulares. Bien, ¿qué es membrana sinovial? Ya lo dijimos que es membrana sinovial. Es una membrana interna que está por debajo de la cápsula y que produce un líquido. Ese líquido se llama sinovia o se llama líquido sinovial y es el principal lubricante de esa articulación. En las zonas débiles, la membrana sinovial presenta evaginaciones en forma de fongo de saco llamadas bolsas sinoviales. En algunos casos, además, hay un extra, algunas articulaciones del hombro hay, son pequeñas bolsas que facilitan todavía